Saludos, bienvenidos a esta edición especial de Conversando con el Experto. Esta vez para presentar el Club de Diabéticos de Hospital CEMEDI. Nos acompañan el magíster Boris Druet, nutricionista, y la doctora Gabriela Loero Boada, especialista en medicina interna, para tratar un tema muy especial y muy común como es la diabetes. Doctora y magíster, bienvenidos. Como decíamos, vamos a hablar de diabetes, ¿sí? Una enfermedad que es muy común y ahora pues casi una epidemia, ¿no? Dentro de las sociedades que están o en vías de desarrollo o desarrolladas. Muy de acuerdo con la alimentación y el estilo de vida que está siguiendo actualmente la población. Doctora, ¿qué es la diabetes para que las personas que nos acompañan puedan conceptualizarlo? Es súper importante definirla y que los pacientes entiendan que es un trastorno del metabolismo de la glucosa y que cuando hablamos de la glucosa nos referimos al azúcar en la sangre. Entonces, este trastorno viene dado por dos grandes causas, que es la que nos permite diferenciar entre una diabetes tipo 1 y tipo 2, que por un lado tenemos la tipo 1 en la cual hay una destrucción de las células pancreáticas que son las productoras de la insulina, que es una hormona, y en la tipo 2 en la que tenemos las células, producen insulina, pero se crea una resistencia secundaria a unos malos hábitos alimenticios, obesidad y una serie de causas que podrían ser prevenidas, y es allí donde actuamos en la parte, digamos, preclínica de la enfermedad, por medio de la atención especializada y la asistencia nutricional, que son la base para donde debemos iniciar todo el proceso o todo lo que tiene que ver con la atención al paciente. Doctora, ya que conocemos qué es la diabetes, ¿qué síntomas serían los que nos indican o los que le indican primariamente al paciente que debe de buscar ayuda? Bueno, cuando ya tenemos un diagnóstico de diabetes instaurado, los más frecuentes va a ser que el paciente pueda presentar mucha sed, se sienta deshidratado, orina con mucha frecuencia, quizás más de lo que habitualmente realiza, tiene mucho apetito, o sea, aumenta su apetito, y a pesar de eso hay pérdida de pesos. Son pacientes que a veces eran obesos y de pronto, sin razón, empiezan a perder peso, pueden presentar fatiga, mareo. Quizás estos son signos alarmantes que nos hablan de un diagnóstico o de una enfermedad que ya se está instaurando. Pero hay otros signos que quizás nos deben llamar aún más la atención, que es la obesidad. Ya cuando aparece la obesidad, cuando la obesidad se localiza de forma central, cuando aparece la cantosis nigricans, que es esa coloración oscura en las zonas de pliegues, esa es una fase donde el organismo nos está, digamos, alarmando, está empezando a presentar la resistencia a la insulina. Y es quizás en esa etapa la más importante donde deberíamos actuar, porque es esa etapa donde podría haber un retroceso de la enfermedad. Y ahí es cuando vamos al laboratorio y de sorpresa nos toman una muestra de sangre y nos sale una glucosa. O a veces en esa etapa dicen, doctora, pero si la glucosa está bien. También puede ser, bueno, y se confían y Se- que no pasa nada. Pero entonces ya, La resistencia a la insulina ya pero, está. exacto, pero ya está ahí porque ya la estamos viendo, ya estamos viendo una obesidad central y ya estamos viendo cambios en la coloración, ya está presente esa cantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina. Cuando todo esto se presenta, magíster, todo lo que ha dicho la doctora, tenemos signos, tenemos síntomas, ¿sí? El paciente se ve su acantosis nigricans. ¿Todo esto ha tenido que ver algo con la alimentación? Claro que sí, doctor. Es importantísimo entender que esto es una enfermedad que obviamente parte de su causa es una mala alimentación y una falta de actividad física. Por eso el paciente debe entender que sin estos principios fundamentales, obviamente no va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad nosotros podemos llegar, mis estimados doctores, a una remisión justamente de la enfermedad. ¿Qué quiere decir?
que prácticamente vamos a desaparecer estos síntomas. Obviamente no vamos a poderla curarla, eso también debemos entenderlo, pero sí podemos tener una mejor calidad de vida con este tratamiento, como hemos hablado de entender que la alimentación es pieza fundamental en que el paciente obviamente se sienta de manera saludable. Pues no. Claro, si la alimentación tuvo algo que ver con este proceso, ¿no? ¿Hay alguna manera también a través de la alimentación de prevenir que aparezca? Claro que sí. Nosotros tenemos que entender que la alimentación es una parte del tratamiento, pero también debemos de sumar la actividad física. Recordar que cuando nosotros tenemos una masa muscular adecuada, podemos justamente sensibilizar esta insulina para poder estos carbohidratos que nosotros vamos a obtenerlos de la alimentación, poderlos consumir en energía, porque para esto justamente el paciente obviamente los obtiene del alimento para poder realizar sus actividades. Entonces, eh, el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento y el tratar de que la glucosa elevada en sangre no dañe más órganos o no dañe nuestros órganos, especialmente aquellos blancos, ¿no? Como el riñón, la visión, el corazón, ¿sí o no? Que son enfermedades que van concomitantes con la elevación de la glucosa. Para eso es el club, son estas cosas que el club está teniendo en mente para poder llegar a la comunidad, doctora. Claro, el club nace como una idea de llegar a la comunidad y educarla, ¿ok? Hay un lema que es bastante claro que dice educar para salvar vidas, porque es a través de la educación, de lo que enseñamos a nuestros pacientes, como cuando tenemos el diagnóstico, hasta cómo prevenirlo, cómo revertir los cambios que pueden estar ya pasando. Y todo esto se hace a través de un enfoque que tiene que abarcar tanto la parte clínica como la parte nutricional, porque si bien sabemos que la diabetes tiene causas multifactoriales, entonces todas esas causas tienen que ser manejadas. Yo no puedo decir que solamente con darle un fármaco voy a cambiar la historia de la enfermedad, porque es una enfermedad que viene por malos hábitos. Entonces tengo que empezar por lo que lo produjo, tengo que cambiar los hábitos nutricionales y los hábitos de ejercicio, de actividad física. Y según eso, según la evolución, según cómo los pacientes se adapten a estos cambios, ver si amerita realmente un tratamiento. La escala, el primer escalón que nos pone las guías es cambio de estilo de vida. Ese es el primer escalón. Si logramos hacer o cambiar el estilo de vida del paciente, muchas veces no tenemos que subir al segundo escalón ni dar medicamentos. Y eso es lo que queremos, que el paciente con un cambio de estilo de vida logre revertir la enfermedad y mantenerse lo más estable posible. Entonces, aquí está enfocado, Magíster, el club. Está enfocado para los pacientes que tienen diabetes, que padecen de la diabetes. Este club va a tener talleres, entre esos información vital para manejar su enfermedad, porque muchas veces el paciente piensa, solamente tomo mi pastilla y voy a sentirme bien, pero no, debe justamente tener esta información que va a servir para su día a día y poder controlar estos niveles de glucosa que justamente son dañinos, que como hemos hablado aquí, eh, van a tener causas multifactoriales, por ejemplo, problemas a nivel de la visión. Entonces sí es importante tener controlado estos niveles de glucosa, pues no. Y obviamente vamos a ver más tips, por ejemplo, el de actividad física, que también es una pieza fundamental para el tratamiento, pues no. ¿Qué beneficios obtendrían las personas que se inscriban al club, doctora? Nosotros hemos creado toda una programación que va a durar desde el mes de abril hasta fines de año, donde van a participar expertos en diferentes áreas sensibles a los pacientes diabéticos, como en primer lugar la parte clínica, la parte nutricional. También tenemos, van a haber podólogos que van a dar charlas acerca de son pies,
si vamos a tener por la parte de nutrición, además de charla, talleres también para enseñar a recetas saludables, a leer la semaforización para que al momento de ir a un supermercado sepamos dentro de todos esos alimentos cuáles son los convenientes, cuáles son los que nos Que convienen. no necesariamente son los más caros. No necesariamente son los más caros, a veces tenemos varias opciones y saber cuál de esas opciones es la que conviene elegir. Vamos a tener licenciadas que ya tienen experiencia en cuidado del paciente diabético para enseñarnos a hacer los monitoreos, saber cuáles son los objetivos glicémicos durante ese monitoreo, porque a veces el paciente se lo realiza, pero no sabe cuándo tiene que tener en la mañana y cuándo tiene que tener en la tarde, o si de repente no es que está haciendo glicemias altas, sino por el contrario está haciendo bajas, que también representan riesgo. Entonces es un cronograma que está muy bien estructurado para ir desde lo más básico e ir en cada mes avanzando a las diferentes necesidades que tienen los pacientes. Y yo quisiera también ampliar un poco la invitación a los familiares de los pacientes diabéticos, porque a veces el paciente trabaja o está ocupado y es el familiar el que se encarga de preparar los alimentos, es el familiar el que se encarga de los cuidados y no estaría de más que acuda y que se instruya acerca de todo lo que nosotros vamos a informar. Bien, Ujú. muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, magíster en nutrición Boris Rued. Ustedes han escuchado, lo que quiere Hospital CEMEDIC es acercarse a la comunidad, es hacer ese contacto con la comunidad para prevenir este tipo de patologías, especialmente la aparición de daños en aquellos órganos blancos que, por ejemplo, pueden terminar en diálisis, ¿sí? En amputación de ciertos miembros. Entonces, lo ideal es prevenir, no llegar a ese nivel. Y con todo lo que ustedes han escuchado de estos expertos, ¿sí? Nuestra doctora, que es especialista en medicina interna y que está también en su posgrado de endocrinología, ¿no? El magíster Boris Druet con un masterado en nutrición. Entonces, ellos van a brindar toda la información, van a brindar todo el cuidado y yo creo que también el Hospital CEMEDIC incluso va a tener un control glicémico, ¿no? A través de Monlucotés, todo para el cuidado de ustedes. Invito desde aquí, desde este espacio, a inscribirse al Club de Diabéticos de Hospital CEMEDIC. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, doctora, por participar de este espacio. Gracias por la invitación.